mínimo hasta el 2019 o el 2025. Hoy, al igual que en octubre de 2016, vemos cómo el régimen cubano busca lanzarle nuevamente un salvavidas a la dictadura mafiosa en Venezuela. Hace casi un año lo llamaron diálogo, fue un falso diálogo, que lo que buscaba era darle tiempo a la dictadura, parar la protesta, desmovilizar la presión internacional. Hoy, un año después, más de 30.000 venezolanos asesinados después, el régimen cubano se disfraza ahora este salvavidas de elecciones regionales y pretende con esto desviar a la fuerza ciudadana de lo que hemos asumido como es nuestro único propósito y objetivo, la salida del dictador y la salida de la dictadura. Pero esto va mucho más allá de unas elecciones regionales. Lo que quieren es convalidar una fraudulenta constituyente. Lo que quieren es que el pueblo de Venezuela conviva con la narcodictadura. Lo que quieren es ganar tiempo para también borrar todos sus crímenes y su corrupción inmunda. Quieren más tiempo y el tiempo se acabó. Por eso hoy estamos claros que hay solo dos rutas, la ruta de la dictadura y la ruta de la libertad. La ruta de la dictadura condena a Venezuela a la miseria, al hambre y a la corrupción más asquerosa. Esa ruta pasa porque los venezolanos nos resignemos a vivir en la sobrevivencia y el hambre, a que los venezolanos claudiquemos. La ruta de la dictadura pasa por normalizar la situación en el país y apaciguar los bríos de un pueblo que salió a la calle en rebelión popular buscando la libertad. La ruta de la dictadura quiere que se convalide y reconozca la constituyente, que se legitime al fraudulento Consejo Nacional Electoral, que se acepte el golpe de Estado y que se le dé la espalda a toda una nación. Venezolanos, que nadie se engañe. Participar en estas elecciones regionales es someterse a la ruta de la dictadura, es rendirnos en esta lucha y eso no lo vamos a aceptar. La ruta de la libertad es la ruta de la rebeldía, de la desobediencia cívica. Es la ruta que comenzó hace 132 días, cuando salimos a la calle con ese único propósito. Es la ruta que fue ratificada el 16 de julio y que nos dio un mandato de desconocer la Asamblea Nacional Constituyente, un mandato a la Fuerza Armada Nacional para ponerse del lado de los ciudadanos, un mandato a la Asamblea Nacional para designar de inmediato los órganos del poder público y un mandato a todos los venezolanos de avanzar para la fase final, el remate en esta lucha en la calle para sacar a la dictadura de una vez por todas. ¿Qué hemos logrado en todo este tiempo de lucha? El logro es formidable. Tenemos una Venezuela unida, más unida que nunca. Una Venezuela que salió a las calles arriesgándolo todo, arriesgando la vida, los empleos, la propiedad, la familia, arriesgándolo todo, entregándolo todo. Una Venezuela que está unida porque ahí vimos los sindicatos llamando a la huelga, los transportistas uniéndose al paro, los empleados públicos arriesgando su trabajo, participando el 16 de julio y no acudiendo a la farsa del 30 de julio. Allí están empleados públicos que hoy han sido despedidos, como los empleados de Corpoelec. Las amas de casa que no fueron a hacer colas en los mercados desesperadas para llevar comida, pero se fueron a protestar. Los estudiantes, los escuderos en primera fila que vieron caer a sus compañeros y se levantaron una y otra vez. Los vecinos de los estes y los oestes de todas las ciudades de Venezuela, unidos.
pero también logramos que el mundo reaccionara. Teníamos muchos años exigiendo que se dejara atrás la indiferencia y la retórica, y el mundo reaccionó, desconociendo la constituyente, acompañando a los venezolanos. ¿Ustedes saben lo que significa que más de 50 naciones hayan desconocido la Asamblea Nacional Constituyente, hayan cantado fraude al Consejo Nacional Electoral? ¿Sabemos lo que significa que hace 2 días 17 cancilleres y representantes se hayan reunido en Lima, Perú, y hayan dicho en Venezuela hay una dictadura y un dictador? Mucho más allá de eso, estos 17 países dijeron claramente que no reconocerán las operaciones de crédito público que no tengan la aprobación de la legítima Asamblea Nacional, cerrándole con ello a Maduro los mercados de los bonos de sangre para financiar su tiranía. Estas 17 naciones dijeron en Lima que exigían a toda la comunidad internacional que no se vendieran más armas al régimen venezolano. Pero también ha sido la Organización de las Naciones Unidas quien ha emitido un veredicto inequívoco sobre las violaciones sistemáticas a los derechos humanos en estos 132 días de rebelión popular en Venezuela. Pero además de la comunidad internacional, como logro, junto a nosotros, metiéndole el hombro a nuestra lucha libertaria, también hemos logrado que el chavismo se fracture. Y el sector crítico del chavismo ha decidido separarse. La fiscal Luis Ortega Díaz, son magistrados, son diputados, son fiscales, son procuradores, jueces. Hemos logrado también que se confirmara lo que ya sabíamos, y es que en la Fuerza Armada Nacional el repudio a esta dictadura es tan amplio como en el resto de la sociedad, porque son un reflejo de la sociedad venezolana, porque están hartos de una cúpula de militares criminales y corruptos, llenos de beneficios, mientras oficiales y soldados también pasan hambre como el resto del país. Ciudadanos militares, hubo también un mandato para ustedes el 16 de julio, en la hora que se coloquen del lado del pueblo, de la sociedad civil, que lo ha dado todo, y que este pueblo necesita de ustedes también, para avanzar en nuestra legítima rebelión por la democracia y por la libertad. Por eso, hoy, desde 20 Venezuela, a todos los venezolanos les decimos, no vamos a caer en la trampa de las elecciones regionales. No vamos a caer en esta trampa. Ir a las elecciones regionales como están planteadas hoy es legitimar el golpe de Estado. Ir a las elecciones regionales es reconocer la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta. Ir a las elecciones regionales es legitimar un Consejo Nacional Electoral que el mundo entero reconoce cómplice del más grande fraude en la historia de este hemisferio. Ir a las elecciones regionales es aceptar que perdimos la lucha en la calle, y eso no es verdad. Venezolanos, ir a las elecciones regionales es entregar toda la fuerza que hemos acumulado en estos días de lucha por unas migajas de poder ficticio y efímero. ¿De qué estamos hablando? De unas gobernaciones cuando en este momento hay una Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta que está disolviendo la República, acabando con todas las estructuras e instituciones que están en la Constitución y en nuestra República. Es entregarlo todo a cambio de nada. No podemos caer en esa trampa. No podemos darle la espalda al pueblo de Venezuela. No podemos traicionar la lucha que llamamos hace 132 días a la calle. Por eso yo quiero decirle a todos los venezolanos que yo quiero hoy asumir
mi responsabilidad, nuestra responsabilidad, porque nosotros llamamos a la calle a todos los venezolanos, porque nosotros salimos a la calle todos los días durante esta revolución y rebelión popular, porque nosotros sí creemos en la fuerza ciudadana y la presión que se ejerce desde las calles, las plazas y la protesta en toda Venezuela. Y lo hicimos, y llamamos a la calle, y convocamos al plebiscito el 16 de julio con un solo objetivo: la salida del régimen y las mafias del poder. Y no vamos a traicionar ese objetivo. Por eso queremos hoy plantearle una ruta de acción en esta ruta de la libertad. Y lo primero que le proponemos a los venezolanos, a todos los venezolanos, es que cumplamos el mandato del 16 de julio. Número 1, que la Asamblea Nacional designe, tal como establece la Constitución, los 5 rectores del Consejo Nacional Electoral. Y no nos vengan a decir que no hay 5 venezolanos con integridad, con coraje, dispuestos a asumir esta responsabilidad histórica en este momento. En segundo lugar, darle toda la protección y seguridad para que puedan operar y de inmediato que este Consejo Nacional Electoral proceda a convocar las siguientes elecciones de verdad. Elecciones de consejos comunales, elecciones de juntas parroquiales, elecciones de sindicatos que están vencidas y que han sido robadas, elecciones de gremios, elecciones de centros de estudiantes, elecciones de autoridades universitarias, elecciones de alcaldes y concejales, elecciones de gobernadores y diputados a la Asamblea Legislativa y de elecciones presidenciales, elecciones de verdad. Por eso, quiero insistir, la llama libertaria en Venezuela no solo está encendida, está creciendo. Sí, ustedes me dirán, las calles hoy están vacías, sí, porque los venezolanos exigen coherencia a sus dirigentes, porque los venezolanos exigen que se respete su mandato del 16 de julio. Y por eso hoy, cuando los venezolanos nos piden que nos solidaricemos con esas urgencias de una sociedad que está pasando hambre y muriéndose de mengua, queremos reiterarles a todos que nuestra unidad es con el pueblo de Venezuela. Nuestra unidad es con la gente que quiere parar el hambre hoy, no dentro de año y medio. Nuestra unidad es con el pueblo que quiere parar la violencia hoy, no dentro de año y medio. Con el pueblo que entiende que la única manera de matar, de parar la muerte y la violencia, es con la salida de Maduro y su régimen del poder de una vez por todas. Escúchenme bien, a todos nuestros conciudadanos. En 20 Venezuela nos deslindamos de una ruta que un factor de la MUD ha decidido seguir, que es la validación de una dictadura mafiosa al participar en sus elecciones amañadas a la medida. Sí, venezolanos, hay que preservar espacios, los espacios ganados con un sacrificio infinito en las calles de Venezuela, los espacios del coraje, los espacios de la dignidad. Esta lucha es fundamentalmente moral, psicológica y ética, porque así es la lucha por la libertad. Es una decisión individual, un compromiso individual, y esos espacios no los vamos a ceder. Por eso yo
todos en 20 estamos convencidos que ha llegado la hora de las definiciones de cada uno, en tanto en cuanto ciudadano de Venezuela. Es la hora de la verdad, la hora de la dignidad, la hora del coraje. Nosotros confiamos en Venezuela y confiamos en nuestra fuerza. Y queremos decirle al pueblo venezolano que seguimos unidos más que nunca a ese compromiso que enarbolamos hace 132 días y al mandato del 16 de julio. ¡Viva la libertad y avancemos! ¡Viva la libertad! ¡Viva Venezuela! Con humildad, yo le pido a todos los partidos políticos que rectifiquen en esta decisión. Yo le pido que escuchen lo que el pueblo de Venezuela está hablando hoy en las calles que están vacías. Yo le pido a todos los partidos de la MUD que recuerden ese compromiso que asumimos juntos el 16 de julio. Y sí, mientras la MUD persista en apartarse del mandato del 16 de julio, 20 Venezuela no formará parte de esa coalición. Te repito que hay dos rutas. La ruta de la dictadura que quiere que se le legitime, se le reconozca al CNE y a la Asamblea Nacional Constituyente fraudulenta, y la ruta del desconocimiento y la rebeldía. Esa ruta pasa por elecciones de verdad. Esa ruta pasa no por quedarnos paralizados, sino por actuar a la ofensiva. Por eso decimos, sí, vamos a convocar elecciones de verdad, con un Consejo Nacional Electoral en el cual todo el país confíe, designado por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo. Esa es la propuesta que hacemos. Vamos a ocupar esos espacios de verdad. Hay quienes dicen 24 gobernaciones, contando la alcaldía mayor, 24 gobernaciones por 24 horas. De verdad. Pero además eso implica aceptar que Maduro va a seguir en el poder hasta el 10 de diciembre. No, no podemos claudicar hoy, cuando más fuerza tenemos, Eso es lo que yo quiero transmitirle a los venezolanos. Claro que vamos a luchar y por supuesto que no nos vamos a rendir, pero aceptar estas migajas electorales que son ficticias y efímeras es claudicar. Por eso hoy llamamos a la lucha hasta vencer. A esos que convocamos a los venezolanos. ¿Cómo se traduce esa lucha frente a estas pretensiones de ir a unas elecciones regionales? ¿Cómo come eso el venezolano? ¿Cómo come esa lucha que se convocan desde Venezuela? Precisamente como lo hemos dicho, paso 1, designemos un Consejo Nacional Electoral siguiendo el mandato del 16 de julio, nombrado por la Asamblea Nacional. 5 venezolanos que tengan la credibilidad, la integridad, la confianza de todos nosotros. 2, como decía antes, que convoquen todas las elecciones que están pendientes de consejos comunales, de juntas parroquiales, de gremios, de sindicatos, de centros de estudiantes, de autoridades universitarias, de alcaldes, de gobernadores y de presidente. Así vamos, así sí, así se moviliza toda la situación. Eso sí tiene credibilidad y eso será reconocido internacionalmente. Pero en medio de la desesperanza y de la tensión política, usted dice que la Mesa de la Unidad Democrática quiere consolidar la dictadura, un señalamiento pues bastante crudo. ¿Sobre la base de qué, más allá del hecho de ir a las elecciones regionales? ¿Hay algún otro elemento? Fíjense, el año pasado el señor Zapatero, cuando vio que estábamos a punto de lograr la transición, como parte de una maniobra cubana, lanzaron un salvavidas a Maduro, el falso diálogo. Tan falso que el propio cardenal ha dicho que se burlaron del Papa. ¿Y qué lograron? ¿Qué lograron? ¿Qué nos dijeron entonces? O dialogamos o nos matamos. ¿Recuerdan? ¿Y qué pasó? Dialogaron y nos mataron. Dialogaron, pararon todo,
La fuerza, la calle, la movilización, la presión internacional, y aquí estamos hoy, un año después, y 30.000 venezolanos asesinados. No podemos caer en la misma trampa, eso es un falso dilema. No es verdad que son elecciones falsas, elecciones de la dictadura o matarnos. No, es la lucha por la libertad, avancemos en el desafío a la tiranía, convoquemos nuestras propias elecciones. Y lo que le digo con humildad a los partidos de la unidad, donde hay gente maravillosa, gente buena, gente que legítimamente está buscando el bien de su país, la inmensa mayoría, es que por favor, con humildad les pedimos que rectifiquen, que entiendan que ese no es el camino. Hay muchos venezolanos, bueno, los tenemos en 20, candidatos a alcaldes, a gobernadores, a concejales, nosotros los tenemos en todos los estados y en todos los partidos hay gente maravillosa. Entender que esos espacios no significan nada a estas alturas, en estas condiciones, y estamos prolongando la agonía de un país, el hambre y la muerte. Además, a esta hora estamos viendo cómo están metiendo presos a los alcaldes mientras estamos hablando. Parece un hecho que ya van a elecciones. Seguir insistiendo en esta ruta. Yo tengo la confianza de que los venezolanos unidos podemos hacer entender a estos partidos democráticos que están en la MUD que es un error convalidar la Asamblea Constituyente y un CNE ilegítimo con su participación en estas elecciones. Creo que estamos a tiempo aún. Y ese es el llamado que hacemos con humildad, como te decía, Oliver, porque hay que escuchar a la gente. Y el pueblo está hablando en esta hora. ¿Cómo se conforma un Consejo Nacional Electoral teniendo en cuenta el precedente del Tribunal Supremo de Justicia cuando se designó a 33 magistrados suplentes, entre suplentes y principales, y hoy en día están todos pidiendo pues asilo en embajadas, algunos están presos? ¿Hay personas dispuestas realmente a lanzarse como candidatos ante un Consejo Nacional Electoral? Y dos, ¿qué validez tendría este Consejo Nacional Electoral, entendiendo que la Asamblea Nacional no puede designar en este momento a 5, sino a 2 rectores que son los que tienen el periodo vencido? Bueno, te recuerdo que los 5 tienen el periodo vencido porque 3 fueron nombrados aludiendo una omisión legislativa que ya se acabó. Entonces, todos los conocedores de esta materia, abogados expertos, te dicen que la Asamblea Nacional debe nombrar a los 5 rectores. Yo estoy convencida que hay mucho más de 5 personas que cumplen todos los requisitos constitucionales en su integridad, en su conocimiento, en su experiencia y en su coraje para asumir esta responsabilidad. Claro, hay que darle la seguridad de que van a estar protegidos, salvaguardados y desde luego pueden estar trabajando dentro o fuera del país. Ya vimos, como tú bien dices, lo que le hicieron a los magistrados y eso no se puede repetir. Ahora, no voy a decir aquí dónde podrían operar, pero lo que está claro es que tendrían toda la legitimidad. Y fíjate, si con los 5 rectores de universidades del país se convocó el plebiscito del 16 de julio y el mundo entero lo reconoció, imagínense lo que sería 5 rectores nombrados por la Asamblea Nacional, que es el único poder legítimo que hay en Venezuela, y acompañado por toda la ciudadanía en esta hora. María Eugenia, una posición dividida es una posición débil. ¿Qué se le dice al mundo sobre el estado actual de la mesa de la Unidad Democrática? Lo más débil que hay en este país, señores, se llama Nicolás Maduro. ¿Quién es el que tiene miedo aquí? Miren, tiene tanto miedo que ya no se siente seguro ni en Miraflores. Es más, no se sienten seguros ni en Puerto Tiuna. ¿Quién está débil aquí? El mundo lo repudia. El país lo detesta. Sé que los estudiantes van a convocar en estos días, estaremos acompañando a los estudiantes. Hay que ver cuál es el objetivo de la convocatoria del sábado, porque nosotros somos coherentes con nuestro planteamiento. Y nosotros somos coherentes con el país en cuanto a lo que creemos. Y nosotros hemos llamado a los ciudadanos a la calle para ejercer presión para la salida de la dictadura. Todas las actividades que se concentren en generar la presión y la fuerza para que Maduro salga del poder contarán con nuestro apoyo, sean del tamaño que sean del formato que sea. Perdón. ¿Cómo crees que recibe la comunidad internacional el hecho de que la Mesa de la Unidad Democrática vaya a participar en esta reunión? Esa pregunta es difícil. Yo creo que con estupor.
No entienden. Cuando más de 50 países desconocen la constituyente, dice que el Consejo Nacional Electoral es ilegítimo. Smartmatic, señores, Smartmatic, proveedor de la plataforma electrónica de voto desde el año 2004, reconoce desde Londres a toda carrera, porque sabemos que la información se había filtrado primero en una agencia internacional, de que desde el interno del CNE se estaba dando a conocer la información sobre el fraude. Y para lavarse la cara, desde Londres dicen, hubo fraude y llegan incluso a afirmar que hubo forjamiento de actas, lo cual es un delito por parte de las rectoras. Nadie, ni dentro ni fuera del país, puede concebir que con este Consejo Nacional Electoral se va a ir ni a una elección de reina de carnaval. O sea, nadie lo entiende. Ahora, seamos coherentes, estamos a tiempo. Nosotros tenemos un enorme respeto y aprecio por muchas de estas personas y estos compañeros. Yo les pido, repito, con humildad, que rectifiquen y que escuchemos lo que el país hoy nos está reclamando, exigiendo, demandando. O sea, son muchas vidas que se han perdido, heridos, detenidos, cientos de hogares que fueron ultrajados a medianoche. Esos venezolanos no pueden sentir que les hemos dado la espalda. Yo hoy les ratifico, su sacrificio no ha sido en vano y nosotros seguimos luchando a su lado. Exiliados. ¿Estamos listos? Bueno, muchísimas gracias. Yo solamente quiero terminar diciendo algo porque algunos comentaron acerca de un Twitter que yo puse anoche sobre quiénes están solos y cómo nos sentimos. Sí, es verdad. Hoy, entre los partidos políticos, estamos solos. Pero nunca puede estar solo quien está acompañando al pueblo y acompañando a los ciudadanos. Y esa es la unidad con la cual Vente está comprometida para siempre. Muchísimas gracias.